qué voy con esto? Con que evidentemente los ánimos cambian y obviamente también las percepciones así lo hacen. Gustavo, y te recuperamos. ¿Cómo estás? Hola Luca, perdón, debo tener un problema en la conexión. Yo Tra- creo que estás con una certeza importante. Somos exitistas Ahí hasta la está. médula los argentinos. Eso En mismo. septiembre Axel Kicillof era emperador del mundo y vos viste, después de que Milei ganó en octubre, ya había ganado incluso la reelección del 2027. Así que lo que tratamos de hacer es un balance más o menos equilibrado, entendiendo que el gobierno ha mejorado en un par de aspectos. Antes de la elección de octubre, el gobierno tenía dos aspectos fallidos. Uno era lo político y otro era lo económico. Bueno, ha mejorado sustancialmente lo político por el resultado, por la cosecha, hoy tiene más diputados y más senadores, pero además es probable que el recambio de algunos funcionarios le haya dado un nivel de diálogo político que quizás antes no tenía, ¿no? Obviamente también cambia la actitud de la mayoría de los gobernadores de la Argentina, sobre todo los que eran de Provincias Unidas. Pero fíjate el detalle, Sí. mejoró lo político, pero lo económico empeoró. Y este es el dato central, porque nosotros de alguna manera le preguntamos a la gente si hoy, con 2 años de gestión de Milei, estaba en términos económicos mejor o peor que con el gobierno anterior. Sí. Y solamente un 40% nos dijo que estaba bien o que estaba mejor con Milei y casi un 60, un 57, 58 nos dijo que estaba peor. Sí, claramente este gobierno está logrando algo, te diría, contracíclico en por lo menos la historia reciente argentina, que es que la economía determina tu éxito, ¿no? O por lo menos que la economía determina tu popularidad entre la gente. Evidentemente, este gobierno tiene, por fuera de la cuestión económica, porque gran parte de la Argentina dice la cosa no anda, sin embargo, tiene la suficiente aprobación como para salir primero en las elecciones, ¿no? Digo, hay como una disonancia ahí entre una cosa y la otra, por lo menos interesante para investigarla, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, vuelvo a insistir con el exitismo, ¿no? Hay que decir también, para poner las cosas en contexto, que en los gobiernos anteriores, los que ganaron las elecciones intermedias Sí. no pudieron ganar después las presidenciales. Les pasó algo en el camino, pasaron cosas, perdieron el envión, perdieron el entusiasmo, pero la verdad es que no hay que sacar conclusiones anticipadas. La verdad es que falta un montón, ¿no? Y te voy a dar un dato. Nosotros preguntamos respecto de la reelección de Milei si la gente lo votaría o no. Y tiene prácticamente el mismo porcentaje de votos que obtuvo ahora en octubre. Con Claro. lo cual, hay una doble lectura. A ver, primero que ha perdido un volumen importante respecto del balotaje, Sí. ¿no? Ya no es un 57, es un 40. Hay una pérdida de masa electoral importante allí. Y el dato favorable a Milei es que prácticamente eso es todo núcleo duro. Con lo cual, dependiendo del rival al que enfrente, si es otro rival núcleo duro y de origen kirchnerista, te imaginarás que el votante medio de la Argentina va a tender a probablemente a girar hacia la derecha como ha sido en todas las anteriores veces que votamos presidente. Y si no, si por ahí Milei enfrenta a un candidato más de perfil moderado o no tan kirchnerista, por decirlo de alguna manera, Sí. a ver, ahí yo creo que puede darse una sorpresa y eventualmente el piso electoral alto que hoy tiene Milei también puede ser un techo electoral bajo, ¿no? Sí, claramente, Gustavo, te pregunto esto, digo, los consultores que son contratados por los políticos, digo, en plan consultoría, realmente para decir qué puedo hacer, por dónde puedo ir, cómo leemos a la gente, evidentemente, ese segmento del medio, esa gente que no está ni de un lado ni del otro, pero que en un balotaje va a ser definitiva para ver quién gana o va a definir la elección probablemente, estoy haciendo una futurología enorme, ¿eh? Pero digo, si fueran las elecciones hoy por lo menos, evidentemente, en contentar o lograr convencer a ese espacio, parece estar hoy la lógica para poder ser presidente, ¿no? Mira, yo creo que estamos hoy, Milei, no cabe duda, fue el presidente del entretenimiento, su Ujú. origen televisivo lo confirma, es un presidente además que ha entendido cabalmente lo que es el algoritmo y la función de las redes sociales y la inyección de discursos de odio para generar clima de opinión política. La política tradicional, donde está gran parte de la oposición en la Argentina, todavía está en lo previo a la irrupción de lo digital. Entonces, veo que todavía Milei tiene ahí una supremacía o tiene ahí una ventaja importante respecto del resto. Pero hay que empezar a entender que hay fenómenos que están sucediendo ahora con la incorporación de la inteligencia artificial Ujú. en las campañas electorales. Te voy a citar dos ejemplos.
El primero, el famoso video de deepfake de Mauricio Macri Sí, contando que los penatos se bajaba de la candidatura. Fue muy oportuno. Y además la mala respuesta del PRO en ese momento hizo que ese video no solamente se viralizara, sino que además tuviera impacto político concreto, porque en la zona norte de Capital Federal hubo una mutación, hubo un cambio, un corrimiento de votos de votantes del PRO hacia Adorni. Ganó por 2 puntos Adorni. Así que sí, yo te diría, ojo con esto. Y en claro. la elección del 26 de octubre, el votante de Provincias Unidas tuvo un comportamiento similar a lo que ocurrió con el votante del PRO. ¿Por qué? Porque fíjate esto, Lucas. Solo el votante de Provincias Unidas cambió la tendencia. El resto se mantuvo en sus 13. El peronismo sacaba entre 30 y 35 puntos, los libertarios estaban en el mismo rango, era una elección pareja, el gobierno perdía un montón de provincias por la irrupción de Provincias Unidas, que en la previa y en la mayoría de las encuestas, no solamente en las nuestras, tenía un rango que iba entre 8 y 12 puntos. Sí, Finalmente, Provincias Unidas sacó 3. Es decir, perdió una masa electoral equivalente a lo que ganó el gobierno. Entonces, creo que la amenaza de un lunes negro, la idea que teníamos de que el lunes la economía argentina explotaba por los aires, más la oportuna y salvadora intervención de Donald Trump, diciendo que si no ganaba Milei, él se llevaba los dólares, bueno, hizo el resto, ¿no? Creo que ahí tenemos el perfil de esta elección, que le da al presidente un mandato, creo, que es el tercer voto positivo que recibe de parte de la sociedad argentina. Es como una extensión de tiempo que le han dado para ver si de alguna manera y en algún momento la economía argentina arranca. Hasta acá no lo ha hecho. Así sí. que ahí está planteada, a mi criterio, lo que tenemos hoy en la agenda, ¿no? Totalmente. Ahora, pensando ya un poco, si querés, en términos generales de la política, porque vos hablabas de Milei como el presidente del entretenimiento, y a eso quiero apuntar. ¿Hay lugar en la política actual, en el panorama político actual, o en el círculo político actual, para un político tradicional a la hora de intentar convencer a la gente? Sí, depende del contexto. Yo te diría que si la economía no está a la altura de las expectativas del voto a mi ley, Sí, probablemente la política tradicional tenga una rivalidad. Pero también hay que pensar, mira, ahí está el candidato este evangélico sí, Goebbels dando vuelta. La pregunta también es simple. Si Milei pudo llegar a ser presidente, ¿por qué no Goebbels u otro? totalmente, eso Incluso un seguro. político tradicional. Sí, sí. Digo, ¿sabes qué? Yo creo que hoy los formatos digitales tienen como una gran ventaja, ¿no? Hace una semana nosotros difundimos otro estudio en el cual le contábamos a la gente que el 65% de los argentinos se informan en formatos digitales, mientras que un 35% lo hace a través de formatos tradicionales. Más allá de que todavía el formato tradicional sigue siendo fuente de lo digital, hay que pensar en esto, Lucas. Cuando hacemos el zoom por edades, y Claro. vemos a los menores de 30 años, Sí, sí, el sí. 95% se informa exclusivamente en formato digital. Entonces, la discusión está planteada. Proyectemos el hoy a 10 años vista y nos vamos a dar cuenta si hoy la política está trazada, lo que va a ser dentro de 10 años, ¿no? Sí, ahí claramente hay un punto a tener en cuenta muy grande. Y acá donde sí creo que la preocupación está en la falta de reacción. ¿Por qué digo esto? Porque esto que está mencionando vos de estas cifras, que hoy podemos observar de manera mucho más clara, hace ya por lo menos 5 años, desde la pandemia para acá, que podíamos observar la tendencia hacia dónde iba. Incluso te digo hasta más para atrás también. En cuanto ya empezaron a ver formatos como TikTok, digo, ¿no? Que tiene más 2018, 2017 de vigencia, de esta cuestión de la velocidad constante de un ciclo de videos infinito en el cual el inicio de la aplicación no tiene final, digamos, puedes pasar una y otra vez eternamente hasta lo siguiente, y ni siquiera vos vas a buscar las cosas, sino que las cosas te buscan a vos en base a tu algoritmo. Entonces digo, esto un poco lo veíamos venir o se podía saber si escuchaba uno a los que más saben. Sin embargo, parece que de la política tradicional no hubo lectura adecuada a cómo abordar esas realidades. Empiezan ahora, sentís vos, más que nada por lo que escuchabas, por los que incluso te contactan y demás, a tener más claro que este es el terreno donde hay que jugar las batallas, o todavía sentís que incluso a pesar de todas las piñas que se comieron, todavía no la ven? Mira, hay una realidad. La elección de Mandami en Nueva York establece un parámetro de fusión entre lo digital y lo territorial, Sí, ¿no? Entonces, puede ser que la ganes exclusivamente en lo digital, como Milei, porque Milei no tenía partido político, no tenía dirigente cuando resultó electo presidente. Era apenas
un partido con una gran presencia en las redes sociales y en medios, ¿no? Ahora, para un partido como el peronismo, te podría decir, los desafíos son dobles, porque por un lado, tiene que ajustar una narrativa, tiene que ajustar un discurso, tiene que tener algo importante para decirle a los menores de 35 años, porque hoy esa magia no ocurre. Y en segundo lugar, debe lograr un maridaje con el algoritmo, es decir, se tiene que amigar la Claro. política tradicional con el mundo digital y empezar a entender que el formato digital es un paso previo a entender este mundo que hoy va a empezar a ser dominado por la inteligencia artificial. Mira, Luca, te cuento una anécdota, que como encuestador a mí también me preocupa y a todos los que nos dedicamos a la opinión pública también. Un grupo de universidades norteamericanas se dedicaron a hacer encuestas con perfiles generados con inteligencia artificial para ver si los distintos sistemas podían detectar que lo que estaba respondiendo esa encuesta era una inteligencia artificial y no un humano. Bueno, en el 99% de los casos no se pudieron dar cuenta de que eran máquinas o Claro. robots contestando encuestas. Así que estamos en el horno, Lucas, porque Claro. el concepto clásico, democrático de un ciudadano, un voto, yo te diría, vamos a ponerlo en reserva porque está sumamente cuestionado, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ahí el fenómeno de inteligencia artificial es claramente digamos, lo más disruptivo probablemente en términos políticos desde la aparición de Internet, ¿no? Digamos, así que primero Internet como fenómeno y ahora esto creo que porque las redes sociales uno puede considerarlas, pero esto me parece que es mucho más potente que la existencia propia de las redes sociales, digo, ¿no? Porque la manipulación que puede haber a través de la inteligencia artificial es muy grande y esto que estás mencionando. El tema de no poder diferenciar o discernir, esta es la peor parte. Porque si vos pudieras ver algo muy grotesco a través de la inteligencia artificial, bueno, no pasa nada, será algo que se lo creerá uno de cada 100, digo, ¿no? Ahora, cuando evidentemente hay un montón de cosas que son difíciles de discernir, difíciles de interpretar, y cuando lleguemos directamente al punto de la no capacidad, porque vos nombrabas 99%, bueno, tal vez algún día sea el 100%, de imposibilidad de definir, ahí estamos Mira, realmente frente a un problema. déjame decirte algo ahí, Lucas. Evidentemente, la disputa por el poder, la disputa política por el poder, genera roces, ¿no? Sí, Y si la política no participa de la discusión de poder en el mundo digital, en el mundo híbrido, en el mundo de la inteligencia artificial, se queda fuera. Entonces, esa es la consigna, ¿no? Ese es el mandato imperativo que tiene la política. Fíjate, dejamos que la política tradicional argentina se siga ocupando de las peleas de ego o los problemas de cartel, o le empezamos a mostrar que el mundo está girando mucho más rápido que antes. claro. Sí, sí, realmente ahí me parece que está ahí uno de los puntos centrales. Gustavo, agradecerte como siempre, obviamente que las puertas abiertas para cualquier uno de los estudios los que hagan, la verdad que lo recomendamos, lo pueden encontrar también en las redes, ahí Gustavo publica todo y obviamente lo pueden ver, porque está bueno ver más que nada, a mí me encantan las partes de la evolución, cómo fue el tiempo, porque ahí uno encuentra ciertos patrones de momentos que marcaron cosas, ¿no? Para un lado, para otro, pero bueno, hoy la realidad indica claramente de que la gente le ha dado un cheque, por lo menos por de acá, a un tiempo más al presidente, para que vea qué es lo que hace con la economía, si la logra encaminar. Evidentemente eso, bien decís vos, Gustavo, no está cerrado todavía, no es un cheque para siempre, sino que es un ratito más y después vemos. Totalmente, Luca. Déjame desearte a vos y a los oyentes, a Nancy, un gran cierre de año. Fue un año muy duro, muy difícil para todos, así que ojalá el año próximo venga mejor. Abrazo grande, Gustavo. Pasaba Gustavo Córdoba, feliz año para vos también. Analista de Suban Córdoba, por supuesto, director en realidad de la consultora. Repasando un poquito estos 2 años de Milei y varias cosas más. Da para charlar un montón porque realmente todas estas cositas, ¿no? Inteligencia artificial, cómo funciona, redes sociales y demás. La verdad que es muy largo. Ojalá que los que tienen que tomar decisiones sean los que se están entrenando en esos temas. Porque en definitiva, si la siguen perdiendo, va a estar complicado. 2 de la tarde, noticias. Radio 10.